Ok, buenos días. El día de hoy vamos a hablar les voy a hablar yo de anatomía vascular cerebral. Yo soy Karen Andrea Barrientos Nájera y pues vamos a comenzar. A ver, ya. Bueno, es importante saber que pues el encéfalo recibe pues, toda su vascularización a través de dos arterias cerebrales, que son una es rama de la arteria subclavia y la otra por parte de las arterias carotidas internas. Esto nos lleva a que existan dos sistemas, el sistema vertebrovascular y el sistema de las carotidas internas. Y estos dos sistemas se anastomosan entre sí para después formar el círculo arterial cerebral, que también lo conocemos como el polígono de Willis. Y esto es lo que se van a formar. El sistema vertebrovascular y el de las carotidas internas. Después en la base del encéfalo se crea esta estructura de la que vamos a estar hablando. Vamos a comenzar con el sistema vertebrovascular. Este sistema pues está formado por la unión de las dos arterias vertebrales que ya después forman la arteria basilar. Pues una izquierda y una derecha. Ok, y bueno, la arteria vertebral que vamos a saber que pues se origina de la subclavia por detrás del escaleno anterior y pues se dirige al foramen transverso de la sexta vértebra cervical, y ya después de aquí asciende por los foramenes transversos de toda la columna hasta la altura del atlas. Después pasa por encima del arco del atlas y pasa luego por el foramen magno. Ya después de aquí, pues así es como logra ingresar hacia la cavidad craneal. Y pues ya a nivel anterior del puente se une con la arteria vertebral pues del otro lado y forman la arteria basilar. Entonces, pues ya una vez descrito este trayecto, pues podemos destacar que existen 4 porciones. La porción prevertebral, que es antes de ingresar al foramen transverso cervical. La atlantoidea, pues cuando pasa por el atlas. La porción cervical a través de los forámenes transversos. Y la intracraneal, ya cuando pues entra al cráneo, ¿verdad? Bueno, a ver, déjenme ver si se la señala aquí. Creo que no. Bueno, inmediatamente cuando entra a la cavidad intracraneal, la arteria vertebral da unos ramos meningios, unos anteriores y unos posteriores, que estos irrigan el hueso y la dura madre en, pues, en la porción posterior del cráneo y la voz del cerebro. Mm, miren, aquí la señalé. Ok, y adicionalmente pues da la arteria cerebelosa posterior inferior, que es esta que vemos aquí. A cada los ramos meningios y a cada la arteria cerebelosa inferior posterior. Y bueno, pues esto, como podemos notar, se nota en la cara lateral de la arteria vertebral y tiene un trayecto pues posterior. ¿Qué relaciones tiene? Pues pasa
detrás de las raíces del hipogloso y rodea el olivo inferior para llegar a la cara anterior de la región posterior del cerebelo. Eh, Esta arteria que ramas da, la arteria espinal posterior. Creo que tengo una imagen de eso. Miren, aquí está la vertebral. Aquí da la arteria cerebrosa inferior posterior y ya después da la de la rama esta, la espinal posterior. ¿Sí? Ahora, la arteria espinal anterior, que es la que sigue, es esta, de acá. Pues se origina, ahora está en la cara medial de la arteria vertebral, entre las derechas e izquierdas, y pues se une en el nivel del borde inferior de la oliva y pues se descienden como un, como un vaso único. Y a ver, ahora la arteria basilar. Ahora sí, ya pues esta es la que ya mencionamos, es la unión pues de las dos arterias vertebrales. Mm, ¿Qué más? Pues como podemos notar está el número de uno y pues pues está situada a nivel del surco basilar y pues tiene dos ramas terminales que son las cerebrales posteriores, las derechas e izquierdas. Bueno, aquí las podemos ver, pero vamos a hablar primero pues de las ramas colaterales que tiene la arteria basilar, porque pues como podemos notar, pues aquí da muchas, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con em, a ver, déjame ver qué otra animación tengo. Mm, bueno, esta es lo que, no sé, esta ya se las había señalado, la cerebral posterior. Bueno, la arteria cerebrosa inferior anterior, que es esta que vemos de acá, basilar, observamos toda esta. Pues esta se origina en la cara lateral de la arteria basilar y pasa por encima del surco pulpopuntino, que podemos ver, punta y bulbo. Entonces, pues pasa por el surco que los podría delimitar y pues tiene un trayecto hacia lateral y posterior. Entonces, pues así irriga las partes de las caras inferior y lateral del puente. Mm, ¿Qué da? Pues da una arteria laberíntica que se dirige pues hacia el oído interno junto con el nervio vestibulococlear. Ahora las arterias pontines, que son estas de acá, estas son ramas que se originan de la cara lateral de la arteria basilar. Estos son estos ramitos. Las mencionamos. También da ramas mesencefálicas, creo que estas no están aquí ilustradas, pero están cerca de la terminación de la arteria basilar, así que podrían estar por acá. Mm, y luego también tenemos, a ver, acá ya vamos a cambiar de esquema.
para entender un poquito mejor esto, em, nos ubicamos. Estas la arteria basilar, estas son vertebrales que originan la basilar, continas, las ramas terminales que dan, la cerebral posterior y de que vamos a hablar ahorita, la arteria, eh, ce- bueno, este ya habíamos hablado, la cerebrosa inferior anterior, nada más para ubicarnos un poco, las arterias continas que habíamos mencionado y les voy a hablar ahorita de, esto ya lo mencionamos, entonces les voy a hablar ahora de la cerebrosa superior, más para ubicarnos en el diagrama del polígono de Willis. Ok, esta pues se origina pues cerca de la terminación de la basilar, como podemos notar, esta es la rama terminal, entonces pues aquí está, cerca de la terminación. Pues también tiene un trayecto lateral y posterior. Mm, en este esquema no se observa, pero también da unos ramos, mm, un ramo medial que es para la cara posterior del cerebelo y para el pedúnculo cerebroso superior, que también a su vez esta también da una rama que es para la del permis superior, si no me equivoco, y también da una rama lateral, porque así como da una rama medial, también da una lateral. Y este corre por el borde anterior del cerebelo, irrigando pues nuestra cara, la cara superior y la lateral también. Ahora ya vamos a hablar de la arteria cerebral posterior. Em, pues existe una izquierda y una derecha. Y como ya mencionamos, pues son ramas terminales de la arteria basilar. ¿A qué nivel se originan? A nivel de la fosa interpeduncular. Cada una pues tiene un trayecto hacia lateral y posterior como la mayoría de las arterias que ya hemos mencionado. Y pues finalmente terminan su ubicación en la cara medial del lóbulo occipital, pues de cada lado, ¿verdad? Izquierdo, derecho. Y aquí en este diagrama solamente podemos observar dos porciones, el segmento P1 y el segmento P2. El segmento P1 em, se conoce como precomunicante y el segmento P2 es el postcomunicante, pero también pero son cuatro segmentos. Al segmento P3 se le conoce pues como arteria occipital lateral y el P4 es la arteria occipital medial. Ahora pues vamos a hablar primero del P1, ¿no? Para describirlo bien. Pues esta se extiende desde que se origina esta ramo terminal en la basilar hasta la unión que existe con la arteria comunicante posterior, que es esta de acá. Entonces, pues de aquí para acá es precomunicante y de aquí para acá es postcomunicante. Ya después con las relaciones que tenga con el encéfalo, ya se va a dividir en la arteria occipital lateral y posteriormente con la occipital. Mm, mm, Y aquí que emite, bueno, cada uno tiene como que sus ramos, pero al menos en este segmento que podemos ver, a ver si tengo la animación, podemos tener estos, estas ramas colaterales, que son las arterias centrales y posteromediales, estos de acá. Las circunferenciales cortas que no están ilustradas en este diagrama, las perforantes, que son estos ramos de acá,
y las foliculares. Entonces, los ramos que son centrales posteromediales atraviesan la sustancia perforada posterior y llegan al cuerpo mamilar. Las circunferenciales cortas eh, irrigan el tegmento y la base peduncular. Las tálamo perforantes irrigan al núcleo talámico medial y las coliculares a los cuerpos geniculados, el tegmento y la base peduncular. Ahora, en la porción postcomunicante, bueno, aquí sí vamos, déjame ver si traigo otro esquema. Mm, no, bueno, vamos a hablar de esto. Mm, pues ya corresponde a la porción que está después de la arteria comunicante posterior y a la salida de las ramas temporales anteriores. Y pues atraviesa la cisterna amiens y a la escotadora tentorial. Mm, ¿Qué arterias tiene? Pues son las centrales posterolaterales, las talamogeniculadas, unos ramos coroideos y posteromediales y unas ramas pedunculares. Mm, Miren, esto es lo que les mencionaba de... no encontré un diagrama que ilustrara la porción P3, pero pues es la arteria occipital lateral, que no se nos olvide. Y la arteria occipital medial es esta que observamos acá. Esta pues termina sobre la cara medial del lóbulo occipital y emite una rama para el cuerpo calloso terminal. Eh, y existe otra rama colateral que es la parieto occipital, eh, que se encuentra sobre el mismo trayecto que viene señalada. Sí, mira, está la parieto occipital y está la que va por el cuerpo calloso, porque pues, acá se encuentra el cuerpo calloso. También tiene una occipito temporal, una calcarina que es esta de acá. Ahora vamos a pasar al sistema de la carótida interna. Bueno, esta arteria pues se origina a partir de la bifurcación de las carótida común, está por acá, y también presenta 4 porciones, una cervical, una petrosa, una cavernosa y pues ya la porción cerebral. Pues inmediatamente la porción cervical, como observamos, no tiene ramos, acá está, no emite ramos. Mm, la porción petrosa, pues es el segmento que está, pues, el que pasa por el conducto carotidio, pues a la porción petrosa del temporal, por acá. Y la porción cavernosa es la que pasa por el seno cavernoso. Y ya a la final la porción cerebral, pues es la unión del segmento de la arteria, pues de la carótida interna, desde la porción cavernosa y pues va desde el nacimiento de la oftálmica, acá, mira, aquí se encuentra la oftálmica, entonces a partir de acá ya podemos hablar de la porción cerebral, sí, y pues vamos a hablar de las ramas que dan la porción cerebral. Y pues la primera que da luego es la arteria oftálmica, que es la que comprende pues el límite de la porción cerebral, que lo observamos aquí.
pues nace en la convexidad anterior de la carótida interna, pues en la base del cráneo. Luego también, déjame ver si lo tengo aquí. Ah, sí, para ubicarnos de nuevo en el polígono. Sí, aquí tenemos la arteria mm, oftálmica de este lado. Y después tenemos una arteria hipoficiaria eh, superior. Acá está señalado, oftálmica hipoficiaria superior, que va después del nacimiento de la arteria oftálmica y esta que irriga el tallo y el infundíbulo de la hipófisis. También pues está la comunicante posterior, que es que hemos dicho que es la que da el límite de la cerebral posterior. Entonces, esta tiene unas ramas que son las centrales posteromediales, estas que irrigan a, al diencéfalo. Y también tiene una rama quiasmática pues para el quiasma óptico. También está la arteria coroidea anterior, de acá, esta de acá, que esta acompaña al tracto óptico en la, pues, en la dirección posterior. También tiene una arteria del uncus que pues irriga el uncus, ramas para el clivus y también tiene ramos meningios como, pero estos no se observan en este diagrama. También pues vamos a hablar de la arteria cerebral anterior. Pues también está dividido en segmentos, ¿verdad? La arteria cerebral anterior es la rama terminal pues más pequeña que hay, bueno, de las dos ramas terminales de la carótida interna y pues se origina a partir de la división de la carótida interna, ¿sí? Ya pues, mm, que podemos destacar de esto, que pues cerca de su origen se anastomosa con la arteria cerebral anterior, ¿sí? Acá, ay, de este lado, tal, y pues se anastomosan por medio de la arteria comunicante anterior. Y pues tiene dos porciones, una porción precomunicante, que es de la que se observa aquí, y esta porción emite las ramas centrales anteromediales, o también conocidas como perforantes, y estas ingresan al cerebro, ¿ok? ¿Cómo ingresan? Bueno, pues las centrales anteromediales dan las arterias estriadas mediales proximales y así pueden irrigar el cerebro, el hipotálamo anterior, comisura anterior, fornix y cuerpo estriado. También hay otras que ingresan como arteria supraóptica para el núcleo supraóptico y el del hipotálamo.
También hay perforantes anteriores, o sea, esto no se observa aquí tal cual, ¿verdad? Porque tenemos que ver las estructuras, pero como son ramos pequeños, no encontré como que un diagrama que las ilustradas. Bueno, las arterias preópticas que vascularizan al núcleo preóptico y puede existir una arteria inconstante que es la de Heubner, eh, que se ubica paralela a la cerebral anterior. Pues en esta, esta es inconstante. Mm, y bueno, vamos a hablar ahora de la comunicante anterior, que es esta de acá, que es la que se encarga de anastomosar cada una de las arterias cerebrales anteriores. Mm, Aquí pues que encontré que presenta variantes anatómicas, pero algo destacable es que es un asiento frecuente de aneurismas. Entonces, pues para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Mm, ok, entonces después seguimos con la arteria cerebral anterior. Ya describimos el segmento precomunicante o A1. Pues vamos a hablar ahora del segmento postcomunicante, que es el lado. Ya pues está después del nacimiento de la arteria comunicante anterior y pues la arteria cerebral anterior pues pasa por debajo y luego asciende y rodea la rodilla del cuerpo calloso. Mm, y luego pues se dirige hacia atrás para llegar al esplenio del cuerpo calloso y pues ajá. Ahora vamos a hablar de la cerebral media, también conocida como arteria silviana. Está la cerebral media, acá, de este lado. Em, es la rama más terminal, bueno, que es la más grande pues, en tamaño de la carótida interna. Desde su origen, pues tiene una dirección lateral y pasa entre los lóbulos frontal y temporal. Y tiene varias porciones. La porción esfenoidal tiene un trayecto horizontal, tiene una porción insular, mm, que da las arterias insulares y también da ramas terminales inferiores y ramas terminales superiores. Las inferiores irrigan la corteza y el lóbulo temporal a través de pues, otros ramos y las terminales superiores irrigan la región central de la corteza, mm, de los lóbulos parietal y frontal. Y ahora vamos a hablar de los senos venosos de la dura madre. Estos están ubicados entre el periósteo y la dura madre. Sí, aquí los podemos ver. Encontré bibliografías que los dividen como un, un grupo superior y un grupo inferior, pero bueno. Estos senos son incompresibles y reciben la sangre venosa proveniente del cerebro y de las meninges y drenan la sangre venosa hacia la vena yugular interna. Ahora vamos a hablar de este primero, del seno sagital superior. Está pues apoyado en la lidia mediana, apoyado sobre el surco del seno sagital.
Y pues este se extiende desde la cresta Galli hasta la confluencia de los senos. Hasta acá. Cresta Galli, confluencia de los senos. Mm, y pues queda dentro de, del laúd del cerebro, que es esta estructura que vemos aquí. Y así como hay un seno sagital superior, existe el seno sagital inferior, que es este de acá. Sí, este de acá. Y este pues drena su contenido hasta el seno recto, que es este de acá. Vemos como que ambos están curveados. El seno sagital superior termina en la confluencia de los senos, pero el seno sagital inferior está curveado, pero existe esta parte que se hace recto. Entonces a esto ya se le conoce como el seno recto. Y pues este ya termina ya después en la confluencia de los senos. Mm, ok. Y vamos a señalar bueno, esto se había apuntado a la confluencia de los senos. Pues está ubicada a nivel de la protuberancia occipital y interna. Y aquí se unen los senos sagital superior, el recto, el occipital y los transversos. Vamos a hablar de eso. El seno occipital, que no viene señalado con uno de los números, mm, pero también forma de parte del grupo superior. Se extiende desde el plexo venoso hasta la confluencia de los senos. Y ahora está el seno transverso o los senos transversos, que está pues horizontalizado en dirección lateral y anterior, desde la confluencia de los senos hasta el seno sigmoideo. Sí, todo esto es el seno transverso, termina en el seno sigmoideo, acaba. Y este recorre el surco pues del seno sigmoideo y termina en la vena yugular interna. Y pues, ¿dónde sucede esto? En el foramen yugular. Y estos son los que integran al grupo superior. Ahora vamos a hablar del grupo inferior. Existe el seno petroso superior y este pues corre por el borde superior de la porción petrosa del temporal y también termina en el seno sigmoideo. Este, acá. Y pues ahora vamos a hablar del em, esfenoparietales. Existe uno derecho y uno izquierdo. Acá y acá. Que se ubican a lo largo del ala menor del esfenoides y terminan en el seno cavernoso, que es este de acá. Sí. Ahora, pues el seno cavernoso está ubicado a ambos lados de la silla turca y en este seno termina la sangre del seno esfenoparietal y de las venas oftálmicas. Ahora, del seno intercavernoso anterior, que existe también un posterior, pero este es el intercavernoso anterior. Bueno, se
junto con el posterior se comunican estos dos. Pasan por delante de la hipófisis. Y ahora vamos a hablar del seno petroso inferior. Este se extiende a lo largo del borde posterior inferior de la porción petrosa del temporal y comunica el seno cavernoso con la yugular interna. Y pues así se conforma el grupo inferior. Sí. Ahora vamos a hablar de las venas cerebrales. Sí, existen pues dos grupos reconocidos, las venas cerebrales superficiales y las profundas. Y pues las venas cerebrales superficiales nos van a importar tres que son las principales. Las cerebrales superiores, estas, la, que pues estas venas drenan la sangre venosa de la corteza cerebral en las caras medial, lateral, anterior e inferior, y pues drenan hacia el seno sagital superior. Todo esto. Y pues estas venas están conformadas por las venas prefrontales, frontales, parietales, temporales y occipitales. Y ahora tenemos una vena cerebral superficial medial. Toda esta. Estas son las cerebrales superiores, cerebral media superficial, que proviene de los 2/3 inferiores del hemisferio cerebral y se extiende por pues el surco cerebral lateral y pues termina en el seno cavernoso. Y pues esta se comunica a través de la vena anastomotica inferior, que podría ser inconstante, pero si se encuentra, esta, si se encuentra esta, este, pues la comunica con el seno sagital superior y también por la vena anastomotica superior. Ok. Y luego también existen unas cerebrales superficiales inferiores, que estas terminan en los senos cavernosos petrosos de los transversos, y estos drenan la cara inferior y lateral inferior pues de cada hemisferio. Y ahora vamos a hablar de las venas cerebrales profundas. Estas están conformadas por la, las venas basal o basilar y la cerebral magna con sus afluentes. ¿Ok? La vena basal o basilar es esta que vemos aquí. Y pues terminan drenando aquí las venas cerebrales profundas, ¿verdad? Aquí donde terminan. Esta vena comienza a nivel de la sustancia perforada y acompaña al tracto óptico en su trayecto en la dirección posterior y termina en la vena
cerebral magna, este lado. Viene todo acá, hasta acá. Y pues en su trayecto que recibe, déjame ver si lo puse ahí animado, recibe las venas cerebrales anteriores y la vena cerebral profunda, media, media profunda. Ay, perdón. Y ahora la vena cerebral magna, que esta es una vena que tiene un trayecto muy corto por acá. Y se tiende desde la unión de las dos venas cerebrales internas hasta el comienzo del seno recto. Y pues las venas cerebrales internas, estas de acá, eh, que son pues el número 2, derecha e izquierda. Estas corren por la fisura cerebral transversa y reciben la sangre proveniente de la vena coroidea superior. También está la vena tálamo estriada, que pues esta es como que ramo de la vena cerebral magna. También es afluente a esta misma, que está en común. Y esta se ubica entre el tálamo y el núcleo caudado y recibe pues, las ramas de esa región adyacente del tálamo y pues termina a nivel de la unión con la vena coroidea superior. Pero ok, vamos a ver. Vamos a hablar ahora de las venas del tronco encefálico. Em, ok, el drenaje venoso aquí termina en la vena punto mesencefálica. Esta. Y esta se continúa en dirección inferior con las venas de la médula oblongada. Ex- em, Aquí habitualmente se forma por la unión de las dos venas interpedunculares que están también el número de 2, derecha e izquierda, son estas que vemos acá, que dan la punta mesencefálica. Ok, y entre el colículo superior y el colículo inferior se encuentra la vena intercolicular. Pero ya a nivel del mesencéfalo, la vena mesencefálica, pues lateral, acá, este, comunica la vena basal con la vena petrosa. Y ya en el puente, pues drena toda su sangre venosa hacia las venas puntinas, antero, pues las anteromedianas y anterolaterales, que están ubicadas pues por el surco basilar. Y también están las venas puntinas transversas que están ubicadas a nivel del origen aparente del trigémino y ambos lados del puente y forman una red vascular que termina en la vena petrosa. Ok, y ahora esta parte de la fisiología del flujo cerebral pues es una parte muy corta. Ok, entonces
pues el cerebro representa al menos el 2% del peso total corporal, pero recibe aproximadamente el 15% del gasto cardíaco, siendo pues el promedio del flujo sanguíneo cerebral de 50 centímetros cúbicos por cada 100 gramos cada minuto. Pero pues este flujo sanguíneo cerebral podría variar según la actividad metabólica regional. Mm, ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si existe un movimiento en una extremidad, pues a lo mejor, bueno, esto podría originar un aumento rápido del flujo en la correspondencia de esa región. Entonces, si se mueve una extremidad, el flujo puede aumentar en el área motora. Y bueno, la regulación del flujo sanguíneo cerebral, pues vamos a estar hablando de una presión de perfusión cerebral, ¿ok? Y esta ya lo hemos visto que es una resta, o sea, una diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Y bueno, ya como sabemos, o sea, la presión arterial media está ubicada aproximadamente en los 95 milímetros de mercurio en condiciones normales, mientras que la presión intracraneal se encuentra entre los 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿ok? Y pues, o sea, esta resta, pues, que nos tiene que dar hasta 85 milímetros de mercurio. Y es lo que mencionamos en urgencias, que ya por debajo de 100 milímetros de mercurio se podría observar un electroencefalograma enlentecido, pero si se tiene que es menor a 25, se podría estar hablando de un daño cerebral irreversible. Ahora, la autorregulación, pues en los vasos obedece pues al sistema vascular, ¿no? O sea, es lo mismo. Al igual que pues en el corazón y los riñones, pues dentro de ciertos límites, el cerebro puede tolerar cambios de presión sanguínea, pues con pocas alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. Y pues así la disminución de la presión de perfusión cerebral podría producir vasodilatación cerebral, mientras que si se eleva el flujo, pues eh, produce vasoconstricción, con lo que el flujo cerebral eh, sang- permanece pues constante. Pero esto solo podría ocurrir pues dentro de las cifras que se encuentra la presión arterial media entre pues 50 y 100 milímetros de mercurio. Ya fuera de estos límites o en patologías donde se ha perdido esta autorregulación, la relación que existe en la presión arterial media, este, con el flujo sanguíneo es lineal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando baja la presión arterial media y disminuye el flujo sanguíneo corto cerebral, y cuando la presión arterial media sube, aumenta el flujo y así pues se daña la barrera hematocefálica y podría provocar otros problemas cerebrales como edema o hemorragia. Y pues esto podremos considerarlo pues factor de riesgo em, para que sucedan estas alteraciones pues en pacientes que padezcan hipertensión arterial crónica. ¿Ok?
Y pues nada, eso es solamente era un ejemplo, algo muy rápido en cuanto a lo de fisiología. Y terminamos justo a tiempo. Muy bien, gracias por su atención. Muy bien, pues vos diste un repaso muy completo de la circulación cerebral. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora? Bueno, ¿y qué tema sigue? ¿Quién sigue? Digo yo, Mañana, doctor. ¿José Ángel? Sigue, sí, sigue clasificación, epidemiología y fisiopatología de la enfermedad vascular cerebral. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Como les mencioné, vamos a hablar de la clasificación, epidemiología y fisiopatología de enfermedad vascular cerebral. En cuanto a definición, bueno, les puse dos definiciones. La primera es de la Organización Mundial de la Salud, que lo define como síntomas y signos de compromiso neurológico focal, de inicio brusco y que llevan a la muerte o que duran más de 24 horas y no pueden ser atribuibles a otra causa aparente que la vascular. O sea, en esta definición se hace mucho énfasis en el tiempo y en que pues la causa sea especialmente de origen vascular. Y la otra definición que se mencionaba en el artículo, pues también que es un grupo de trastornos circulatorios de naturaleza isquémica o hemorrágica que puede ser tanto transitoria o permanente, que afecta un área del encéfalo y también que es causado por procesos eh, patológicos en un vaso sanguíneo cerebral. Estas son las dos definiciones que encontré principalmente. En cuanto a los factores de riesgo para padecer esta patología, pues se mencionan que son factores de riesgo modificables, o sea que estos factores de riesgo son evitables y pueden modificarse hasta un 90% del riesgo total de padecer esta patología. Es por eso que, como les menciono, que son factores modificables, pues se dice que tiene un escenario favorable para aplicar estrategias de prevención. Entonces, en esta patología es muy importante la prevención, porque es una enfermedad totalmente modificable. Estos 10 factores son la hipertensión arterial, tabaquismo, índice cintura-cadera, dieta poco saludable, inactividad física, diabetes, consumo de alcohol, estrés psicosocial, patología cardíaca y la relación a polipoproteínas BA1. Como pueden ver, pues son factores meramente, pues, o sea que la misma persona tiene la responsabilidad de hacer ejercicio, de comer sano, de no tomar alcohol, de no fumar, de si tiene hipertensión o diabetes, pues acudir al médico, tener el tratamiento y por lo cual pues es completamente evitable. Por esto mismo se dice que el concepto de accidente cerebral vascular es totalmente erróneo, que por eso pues ese nombre no debe de llevar a cabo porque en sí no es un accidente, sino que es provocado por sí mismo, por el paciente, por todos sus hábitos que tiene. Y bueno, ya entrando en cuanto a la clasificación, pues de la enfermedad vascular cerebral tenemos dos pilares principales, que es la isquemia cerebral y el EBC hemorrágico. Dentro de la isquemia cerebral, pues tenemos dos subtipos principales, que es el ataque isquémico transitorio y el infarto cerebral. Esto en cuanto al pilar de isquemia cerebral. En cuanto al pilar hemorrágico, pues vamos a tener que el principal va a ser la hemorragia intracerebral, que a su vez, pues dependiendo de la arteria afectada,
pues podemos dividirlo en profunda, lobar, cerebelosa del tronco, intraventricular y hemorragia subaracnoidea. En algunas bibliografías lo mencionaba como una subdivisión principal del EVS hemorrágico, o sea, lo mencionaba como los principales, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea, o sea, no estaba dentro de la subdivisión de la hemorragia intracerebral. Y otra clasificación aparte que encontré es la del sistema TOAST, que bueno, pues esta es otra completamente diferente que también la vamos a ver más adelante. Empezando con el primer pilar, pues es la isquemia cerebral. Esta se define como alteraciones del encéfalo secundarias a un trastorno del aporte circulatorio. Este puede ser tanto focal o global, dependiendo de si afecta solo una parte del encéfalo o en su totalidad. Dentro del focal lo podemos dividir en ataque isquémico transitorio y el infarto cerebral, que es lo que les mencionaba en el esquema anterior. Y bueno, el ataque isquémico transitorio, pues como su nombre lo dice, es un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por isquemia focal a nivel cerebral, o también puede ser en la médula espinal. Es sin infarto agudo, tiene una duración menor a 1 hora, que esto lo dice como una definición actual, porque en la definición clásica dice que la duración, pues, es de los síntomas son menores a 24 horas, pero esto ya ha sido modificado. Y que tiene ausencia de lesión isquémica en los estudios de imagen. Entonces, los factores que principalmente o sea, las características que principalmente se resaltan, pues es la ausencia del daño tisular en los estudios de imagen y el elemento temporal, que es menor de 1 hora. Aunque en estudios se ha encontrado que en ataques que se supone que son isquémicos transitorios y que de los síntomas duran menos de 1 hora, en el 30% al hacerle estudios de imagen se ha encontrado que en realidad es un infarto cerebral, ya que se encuentra un daño tisular. Por lo cual, pues, es muy importante tomar en cuenta los 2 factores que les mencioné, no solo el elemento temporal, porque por el elemento temporal, pues, puede ser un diagnóstico erróneo. Y también se menciona que el síndrome agudo neurovascular se le llama cuando tú tienes síntomas de 1 a 24 horas y no has hecho un estudio de imagen, o sea, una resonancia magnética, como tú en realidad no sabes qué es el diagnóstico al 100%, tú debes de llamarle como un síndrome agudo neurovascular hasta que ya tengas el diagnóstico por imagen. No sé si me entendieron. Oye, entonces, ¿cuál es el tiempo máximo de duración para poder yo decir retrospectivamente que eso fue una isquemia transitorio? No, según lo que yo leí, en la actualidad dice que menor de 1 hora. Síntomas menores de 1 hora. Lo que pasa es que menores de 1 hora, 40 minutos es lo más común, pero eso es en la mayoría de los pacientes, pero el concepto, la definición de isquemia transitoria se refiere a síntomas focales por reducción del aporte circulatorio que duran menos de 24 horas, Ah, ok. sobre todo cuando se trata del sistema carotidio, el sistema anterior. Bien. ¿Ok? Sí. Y bueno, dentro del ataque isquémico transitorio, pues vamos a tener otras subclasificaciones. Una puede ser en base al territorio vascular afectado, ya sea carotidio, vértebro basilar o indeterminado. Según manifestaciones clínicas, pues las manifestaciones clínicas también van a depender de la zona afectada. Pues puede ser retiniano, cortical, subcortical o atípico, que más adelante en los temas que vamos a ver con mis compañeros, pues ya vamos a ver más en sí las manifestaciones clínicas. Y de acuerdo a la clasificación etiopatogénica, que pueden ser por aterotrombosis, por embolismos en las arterias lacunares
de causa rara o de causa indeterminada. Se le dice lacunar a las arterias perforantes, que son las que veíamos ahorita con mi compañera Andrea, las arterias más pequeñitas. Y bueno, ya hablando de infarto cerebral, pues la definición que encontré, que es la presencia de una lesión isquémica en el cerebro o en la retina, independientemente de la duración del déficit neurológico. Aquí pues ya se toma en cuenta prácticamente que haya una lesión isquémica en estudios de imagen. Estos pueden ser tanto sintomáticos o silentes. Sintomáticos pues pueden ser los síntomas focales o globales y pueden ser tanto retinianos o medulares. Y en cuanto al silente, pues como su nombre lo dice, es un infarto del sistema nervioso central en pacientes asintomáticos o que no tengan historia conocida de infarto, en los que se documenten pues, lesiones isquémicas en las técnicas de imagen, principalmente la resonancia magnética, aunque también se puede usar la TAC. Y también tiene subclasificaciones por las características anatomopatológicas y radiológicas. Puede subclasificarse en infarto pálido o blando, o bien en infarto hemorrágico. El pálido, pues como lo podemos inferir, es el que se encuentra en la zona distal a una oclusión arterial permanente, por lo cual impide la reperfusión del tejido necrótico y por lo cual se le llama pálido. Y el hemorrágico es cuando pues es la oclusión arterial, pero no es permanente, sino que hay reperfusión del lecho infartado. Por lo cual pues podemos encontrar glóbulos rojos entre el tejido necrótico, que puede ser tanto focos confluentes como escasas petequias. Se dice que cuando encontramos focos confluentes, simila como un hematoma dentro del tejido afectado. Entonces, esta es la división en cuanto a sus características anatomopatológicas. De acuerdo al mecanismo de producción, igual que en el transitorio, también puede ser trombótico, embólico, y aquí la diferencia es que hay un hemodinámico. El hemodinámico es cuando hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel global, no solo de una zona focal. Esto la mayoría de las veces es causado por hipovolemia y pues se va a favorecer en casos de estenosis severa de las arterias cerebrales. En cuanto al embólico, pues puede proceder de una zona arterial, puede proceder de la zona cardíaca o de la circulación venosa. Y el trombótico, pues la mayoría de los casos es por aterosclerosis, pero también puede ser por patología no aterosclerótica, como una displasia fibromuscular, disección arterial o una vasculitis. En cuanto a su distribución topográfica, pues también lo dividimos en carotidio o anterior, vértebro-basilar o posterior, o infarto del territorio limítrofe, que este pues sería puro mecanismo hemodinámico, que es lo que les mencionaba aquí en esta diapositiva. Y después tenemos ya el otro pilar importante, que es la enfermedad vascular cerebral hemorrágica. Y bueno, pues este va a ser el sangrado dentro de la cavidad craneal, secundario a la rotura de un vaso sanguíneo, arterial o venoso. Este solo representa el 15 al 20% de los casos de los ictus. Entonces la mayoría es por casos isquémicos, no tanto por casos hemorrágicos. Y bueno, como les había mencionado, tiene otras subdivisiones dependiendo de la zona que esté afectada. Primero tenemos pues la hemorragia profunda, que esta va a ser de localización subcortical, más que nada en los ganglios basales y el tálamo. Y el principal factor de riesgo para esta hemorragia profunda va a ser la hipertensión arterial. En cuanto a la hemorragia global, también puede ser cortical o subcortical. Y las causas más frecuentes son las malformaciones vasculares, tumores, tratamiento antitrombótico y angiopatía amiloide. En cuanto a la hemorragia cerebelosa, su principal etiología, al igual que la profunda, pues es la etiología hipertensiva. Y pues la gravedad de las manifestaciones
van a depender del volumen, la localización y la extensión. Se dice que los que tienen más complicaciones van a ser los que tengan un tamaño mayor a 3 centímetros con un curso progresivo y fatal. En cuanto a la hemorragia del tronco cerebral, pues la protuberancia es la localización más frecuente o más común y el bulbo la menos común. Estas suelen ser graves. En cuanto a la hemorragia intraventricular primaria, pues esta, como su nombre lo dice, es exclusiva dentro de los ventrículos. Ya si es fuera de los ventrículos, pero se extiende hacia ellos, pues ya se le llamaría como hemorragia intraventricular. No, hemorragia intraventricular secundaria también puede ser, porque es fuera de los ventrículos, pero se extiende hacia ellos. La hemorragia subaracnoidea, esta puede ser espontánea y no traumática, por sangrado directamente en el espacio subaracnoideo, y la causa más común es la rotura de un aneurisma congénito. Estos son los subtipos principales de la hemorragia intracerebral. Y bueno, ya vamos a pasar al sistema de clasificación TOAST. Bueno, este sistema de clasificación, ¿por qué surgió? Surgió porque querían evaluar un heparinoide de bajo peso molecular como tratamiento en las primeras 24 horas de evolución de un infarto cerebral. ¿Y qué es lo que evalúa este sistema? Evalúa los hallazgos clínicos, hallazgos de estudios de neuroimagen, ecocardiografía transtorácica y determinación de factores protrombóticos. Entonces, tomando en cuenta estas principales características que se evalúan, lo clasificaron en otros, me parece, 5 tipos diferentes, que es pues un aterotrombótico, embolismo cardíaco, enfermedad de pequeños vasos, vasculopatía no aterosclerótica y causas hematológicas. Y también menciona una etiología no determinada, que esta puede ser por diferentes causas, como evaluación incompleta, una etiología desconocida o 2 o más causas potenciales. Entonces, este sistema de clasificación pues va a tener también sus subdivisiones principales, que son estas que les mencioné. Pero aparte va a tener otras clasificaciones de cada uno de estos. Esto los puede evaluar como probables o posibles. Probable es si la evaluación diagnóstica excluye otras etiologías, y posible si existe evidencia de un subtipo etiológico, pero no se ha descartado mediante estudios diagnósticos la posibilidad de otros subtipos. Entonces, por ejemplo, en este sistema yo lo puedo clasificar como un EBC, por ejemplo, aterotrombótico. Y ya, tú haces tus estudios de imagen y lo puedes dividir aterotrombótico probable o aterotrombótico posible, dependiendo si ya estás 100% seguro de que sea ese tipo, o posible si mediante una técnica de imagen, pues tú observaste que podía ser ese tipo, pero tienes sospecha de que pueda haber otra causa. Es así como yo lo entendí. Y pues se dice que mediante esta clasificación, la mitad de los infartos cerebrales se pueden categorizar como infartos de causa indeterminada. O sea que no hay 100% sí, o sea, no están 100% seguros de que solo haya sido por una etiología, sino que pueden ser por 2 posibles causas. Y este fue el sistema de clasificación TOAST. No sé si me entendieron. Todo bien. Y bueno, ya vamos a pasar a epidemiología. Que bueno, en cuanto a epidemiología, se dice que la enfermedad vascular cerebral, de manera general, ha disminuido un 40% de los países desarrollados, pero ha aumentado un 100% en los países en desarrollo. Esta es la principal causa de discapacidad funcional. Y en pacientes mayores de 65 años, después de padecer pues, esta enfermedad,
van a ser el 26% dependientes de las actividades diarias, así como un 46% va a tener déficits cognitivos. En cuanto a su incidencia, pues de un 67 a un 80% van a ser isquémicos. Esto es como de 420 a 650 por cada 100,000 habitantes. Del 6.5 al 19.6% son hemorragias intracerebrales primarias, que son de 30 a 120 por cada 100,000 habitantes. Y las menos comunes son las hemorragias subaracnoideas, que son de 0.8% a 7%, que son de 3 a 20 por cada 100,000 habitantes. Y por último, 2 a 14% se dice que no son clasificables. Y bueno, la incidencia de la enfermedad vascular cerebral va a aumentar conforme a la edad, y la edad a la que se dan los mayores casos son a los 75 años en mujeres y a 70 años en hombres. En cuanto en personas mayores de 20 años, sean hombres, mujeres, es un 2.9% la prevalencia del EBC. Estas son alrededor de 6.400.000 personas. Y, por ejemplo, en asiáticos es 1.8% de la población general, y en afroamericanos no hispanos un 4.3%. Entonces, según pues, estos datos, se dan más casos en afroamericanos no hispanos. Y bueno, en cuanto al infarto cerebral silencioso, pues también va aumentando conforme a la edad, donde mayores de 85 años, pues casi la mitad de las personas van a padecer un infarto cerebral. En cuanto a la mortalidad, pues las zonas con mayor mortalidad son Europa del Este, África Central, Norte de Asia. Las de menor mortalidad son Europa Occidental, Norteamérica. Y en intermedia tenemos América Latina, Norte de África, Oriente Medio y Sureste de Asia. Entonces, pues se puede decir que somos una zona con mortalidad intermedia. En cuanto a la fisiopatología. Doctor, bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta de alguien? Bueno, entonces, ¿qué te parece si dejamos la fisiopatología para mañana? Y Sí. mañana empezamos con eso. Los Sí, siguientes dos expositores que estén, por favor, preparados, ¿sí? Muy bien, Sí, doctor. doctor. Siempre, cada día. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Vale, nos vemos. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Estén bien, gracias. Hasta luego.